Un 30% de la población padece una alergia más o menos grave hoy en día. ¿Qué tal? Muy buenas noches. De las alergias, de sus causas vamos a hablar, pero también esta semana se ha celebrado el Día Mundial contra el Asma. Vamos a conocer un poquito más sobre esta patología y estarán aquí con nosotros en plató afectados de una enfermedad que hoy en día no tiene cura y que va más allá de un dolor de espalda. Se llama la espondilitis anquilosante. Vemos cada año más alérgicos y además en edades tempranas, incluso está aumentando también en niños y jóvenes. Vamos a hablar hoy de las alergias con una alergóloga del Hospital Recoletas. Lidia, muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a saber, ¿no?, un poco esas causas de por qué padece cada vez más la gente una alergia, pero lo primero, ¿qué son las alergias? Bueno, la alergia podemos decir que es una respuesta inadecuada del sistema inmune, que ante una sustancia o un organismo que no debería de reconocer como agresiva o extraña, crea unos anticuerpos para defenderse de ella. La siguiente vez que contactamos con ello, que le llamamos a esa sustancia le llamamos alérgeno, esos anticuerpos activan unas células, las células producen una serie de mediadores y se produce la reacción alérgica, que en realidad es una reacción inflamatoria. Casi todas las reacciones alérgicas son inflamatorias, si afectan, dependiendo del órgano al que afecte, produce una clínica u otra. Si afecta a la nariz, una rinitis, a los ojos una conjuntivitis, rinoconjuntivitis, al bronquio, asma, a la piel una dermatitis, una urticaria, un angiodema o incluso una anafilaxia. Incluso un shock anafiláctico puede desencadenar. Son muchos los tipos, ¿verdad?, que hay de alergias. Luego además detallaremos, bueno, pues sobre todo las que más tenemos en Burgos. Cada vez hay más alergias y, como hemos dicho, y últimamente, ¿no?, los profesionales, vosotros, lo achacáis también a los factores ambientales. No sé si es una de las causas, Lidia. Sí, hay, bueno, hoy por hoy se barajan varias. El origen es multifactorial, el origen de este aumento. Como has dicho, está aumentando mucho en niños. El año pasado, en el último Congreso Nacional de Alergia Pediátrica, se comunicó que en España aumenta un 2% al año el número de niños afectados por alergia. Un 30% de la población europea tiene algún tipo de patología alérgica y los estudios dicen que en próximas décadas puede llegar hasta el 50%. Es una barbaridad. Sería la mitad, fíjate. Sí, es muchísimo. Entonces, hay varios motivos. Por una parte, hay una clara predisposición familiar. Hay individuos que están genéticamente programados para tener esto. Si un padre es alérgico, la probabilidad de que sus hijos sean alérgicos es 40-50%, pero si los dos progenitores son alérgicos, hasta el 70-80% de sus hijos pueden padecer algún tipo de patología alérgica. De hecho, en la consulta solemos ver, es muy frecuente que veamos varios miembros de una familia. Luego, por otra parte, durante mucho tiempo ha estado muy en boga la teoría higienista o hipótesis de la higiene, que lo que propone es que las mejoras en la higiene en los países industrializados, las mejoras de los planes de salud, las vacunas, los antibióticos que tenemos, hacen que estemos muy limpios, por decirlo de alguna forma, y estemos sometidos a pocas infecciones, de tal forma que el sistema inmune trabaja poco defendiéndose de cosas que son realmente agresivas y se defiende de cosas que no lo son. Esta teoría tiene ahora algunos detractores, pero sí que sirve para explicar por qué en los países industrializados hay mucha más alergia que en los países subdesarrollados, donde hay un montón de infecciones de virus, bacterias, parásitos y el sistema inmune tiene que encargarse de todo eso. La contaminación también. El dióxido de nitrógeno, el ozono, el calentamiento de la ciudad, el humo del tabaco.
las partículas que salen de la combustión de los motores diésel, todo eso hace que los pólenes en la ciudad sean más alergénicos, por decirlo de alguna forma, más agresivos. Hace falta menos polen para provocar incluso más patología. Y luego también han aumentado las enfermedades del tracto respiratorio por la contaminación, con lo cual los alérgenos penetran mejor. Entonces también esto explica por qué en la ciudad hay más alergia, más enfermedades alérgicas que en el campo, habiendo en el campo bastante más polen, ¿eh? Y bueno, por supuesto el cambio climático. El calentamiento, la desertización, la disminución de lluvias ha hecho que en muchos sitios la flora autóctona haya desaparecido, y lo que aparecen son malezas, malas hierbas, por decirlo de alguna forma, pero que emiten pólenes potentes para producir alergia. Y además, como las primaveras se han alargado, el tiempo de polinización de estas plantas es más largo. De hecho, las malezas antes polinizaban más o menos verano y algo del otoño, y ahora polinizan primavera, verano y otoño. O sea que son varias las causas. Algo de lo que deberíamos además ser más conscientes, ¿no? Del cambio climático, y hablar más de ello porque está ahí y va más, claro. ¿A qué podemos ser alérgicos? Hablabas del polen, algo de, bueno, pues sí, que aquí nosotros los burgaleses hay muchos alérgicos a esto. Sí, bueno, alérgenos hay descritos miles, ¿eh? Podemos ser, y cada año se describen más además, pero bueno, los más importantes, los que más se ven son la alergia a ácaros, sobre todo en zonas de costa donde llueve mucho, la alergia a pólenes de malezas, de gramíneas y de árboles, a hongos, a epitelios y restos de animales de compañía. Antes, animales de compañía, veíamos alergia a perro y a gato, pero ahora en las casas hay desde roedores, bueno, hay jergos, hay hámsters, hay todo tipo de pájaros. Está descrito también alergia a reptiles, a iguanas, a arañas. O sea, hay cantidad de animales de compañía que están dando problemas, más luego animales como el caballo, la vaca, todo eso puede dar alergia. Luego los medicamentos, con casi todos los medicamentos se ha descrito algún tipo de reacción, desde la aspirina a medicamentos que se usan en oncología. Los insectos, por ejemplo las cucarachas en alergia, los himenópteros, el veneno de avispa y de abeja, por ejemplo, en Castilla y León es una alergia muy prevalente. Hay muchos apicultores y bueno, los alimentos también, lógicamente, todos los grupos de alimentos producen alergia. Hay unos que más y otros que menos, pero bueno, en la infancia la leche, el huevo, luego empezamos con las frutas. Algo que se ve mucho, y además frutos el alimento, por ejemplo, en los bebés se cuida mucho, sí, y a pesar de ello está habiendo mucha alergia. Mucha. Y luego también, por ejemplo, iba a hablar también de los pescados. Aparte de la alergia que dan los pescados, puede dar alergia a organismos que hay dentro de los pescados, por ejemplo el anisakis simplex, que en esta zona también es muy prevalente la alergia a ello, y yo creo que todo el mundo ha oído hablar del anisakis o en algún artículo de periódico tal, o conoce a alguien que es alérgico a anisakis. Pero bueno, realmente hay un montón de alérgenos también, muchas sustancias con las que trabajamos y muchas sustancias que manejamos en nuestros hobbies, ¿eh? O sea que... y me dejaré alguno, seguro. Hay cientos, ¿no?, de alergias, como estamos diciendo. ¿Cómo podemos saber nosotros que somos alérgicos y que es el momento, ¿no?, de ser diagnosticados? Hay veces que los síntomas son bien claros, porque como has dicho al principio, puede ser una inflamación, ¿no? Sí, bueno, lo que está claro que no hay que hacer nunca un estudio de alergia sin haber tenido una reacción. No hay que hacerlos de forma indiscriminada. Siempre son secundarios a posteriori de una reacción o de una clínica sugestiva. Si empezamos pues con un catarro que dura más de 7 días, que estornudas mucho, tienes mucha agüilla, te pican los ojos, la nariz, todo eso, pues bueno, eso te hace sospechar, y no va con fiebre, por supuesto, no va con síntomas generales como malestar y tal, te hace sospechar
una rinoconjuntivitis que en una época determinada puede ser o estacional o perenne todo el año. Algunas veces incluso estos síntomas se acompañan de dificultad respiratoria, ruidos en el pecho, una tos muy seca al hacer ejercicio. Bueno, pues puedes estar desarrollando un asma y es importante hacer un estudio para concretar cuál es el alérgeno. Después también, cuando después de, vamos a ver, la ingesta de un alimento o de toma de un medicamento o de una picadura, de forma más o menos inmediata empiezas a presentar pues lesiones por la piel como abones, o empiezas con dificultad respiratoria, dificultad para tragar, para hablar, sensación de mareo. Bueno, lo primero, indudablemente, es ir a un servicio de urgencias, porque este tipo de reacciones sabemos cómo empiezan, pero no sabemos cómo van a acabar. Siempre ir a un servicio de urgencias y después, posteriormente, hacer un estudio, porque es muy importante concretar la etiología de la reacción para poder evitarlo o poder tomar medidas. ¿Qué solución tenemos ante ello? Porque además hoy en día los tratamientos han evolucionado mucho, incluso hay vacunas para grupos determinados de personas. Sí, sí. Bueno, en alergia para tratar usamos unos escalones. Lo primero siempre es la evitación. Si tú puedes evitar el alérgeno a lo que eres alérgico, pues lógicamente no vas a tener síntomas. Esto es fácil con algunas cosas y muy complicado con otras. Por ejemplo, si tú eres alérgico pues a una fruta, la evitas o un medicamento en concreto lo evitas. Nosotros damos unas pautas para que tengan unos sustitutos y ya está. Incluso podemos llegar a hacer desensibilizaciones. Pero hay cosas que no se pueden evitar. Por ejemplo, si tú vives en zona de costa, pues los ácaros son muy difíciles de evitar. Aquí el polen en la época de primavera es muy difícil de evitar, etcétera. Entonces, en este escalón, si no se puede evitar, lo que damos son una serie de normas para que el paciente en su vida contacte lo menos posible con ese alergeno, de tal forma que la clínica sea la mínima posible. Pero si sigue teniendo síntomas, lógicamente hay que pasar al siguiente escalón, que es el tratamiento sintomático. Consiste en dar una serie de medicamentos para controlar la clínica, para que el paciente esté lo mejor posible. Para eso tenemos antihistamínicos, corticoides, inhibidores de leucotrienos, cromonas, un montón de medicamentos biológicos que hay ahora que se usan en algunas patologías y están yendo muy bien, incluso adrenalina para las reacciones más graves. Pero aún así hay pacientes que, a pesar de hacer tratamiento sintomático, siguen teniendo síntomas o es muy prolongado en el tiempo, etcétera, y hay que pasar al tercer escalón, que es la inmunoterapia, las vacunas. Las vacunas es el único tratamiento que ha demostrado que puede modificar el curso de la enfermedad, que puede curar, que evita el desarrollo de otras sensibilizaciones y también el desarrollo de asma bronquial. ¿Vale? Pero sí que es un tratamiento que no se puede aplicar. No tenemos vacunas para todos los alérgenos que hay y tampoco se pueden aplicar en todos los pacientes. Hay que hacer un estudio del paciente. Para eso ahora tenemos el diagnóstico molecular que nos orienta muy bien a qué paciente va a ser un buen candidato para la inmunoterapia porque va a responder bien y quién no. Y eso ha aumentado mucho la eficacia de las vacunas. Bueno, pues vemos que la evolución tanto del diagnóstico como de los tratamientos ha sido muy amplia, ¿verdad? Ha mejorado mucho. Pues Lidia, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nada, a vosotros por haberme invitado.